Gabriel Ganona, ¿qué tal Gabriel? Gracias por acompañarnos acá en Final Abierto, un gusto tenerte, es la primera vez y es un momento muy importante lo que está sucediendo justamente con el defensor general, en este caso con vos. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por haberme invitado, Rodolfo, a este espacio. Bueno, una comisión bicameral, hay que decirle a la gente que por ahí no conoce, una comisión bicameral que se llama la Comisión de Acuerdos, que integra senadores y diputados provinciales. Esa comisión que sistemáticamente le va dando el ok a los jueces, ¿verdad? A los jueces que van tomando sus cargos, digamos, el Poder Ejecutivo propone unos nombres, pero finalmente es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores la que decide quiénes toman ese cargo. Resulta que ahí ha caído una acusación sobre tu persona y esa comisión abrió de algún modo un proceso de destitución. ¿Qué está pasando? ¿Qué acusaciones se están poniendo en ese lugar? ¿Y cuál es tu defensa? Bueno, a ver, creo que lo primero que habría que decir que esto es una serie de cuestionamientos sistemáticos que me ha venido haciendo desde que yo me hice cargo de la defensa pública de Santa Fe, desde el año 2012 en adelante, de parte de un sector de la coalición de gobierno de la provincia y algún sector de la Administración de Justicia de la provincia de Santa Fe que no me quiere ejerciendo esta función, que me quiere lejos del lugar donde estoy y que sistemáticamente han intentado, esta es la tercera oportunidad en que lo intentan y los motivos son siempre los mismos, un poco actualizados, pero básicamente lo podríamos dividir en tres. Ahí el senador de Venado Tuerto, Lisandro Enrico, enumera 8 puntos, que ya los había enumerado en las 2 anteriores ocasiones, ahora los actualizo un poquito, pero básicamente uno podría decir que él encaja o mete dentro del mal desempeño de la función, o sea, nosotros tenemos una función que cumplir, que nosotros sabemos que la estamos cumpliendo como corresponde, con el compromiso que asumimos cuando prestamos juramento, que el desempeño de nuestra función tiene que ver con garantizar el respeto de la ley, garantizar el cumplimiento de la Constitución, pero el senador Enrico nos acusa básicamente de expresar nuestra opinión política, de hacer críticas o cuestionamientos al Poder Ejecutivo Provincial o al Ministerio de Seguridad o a la Administración de Justicia. A ver, está cuando cuando asumiste ese cargo, ese instituto está por una ley, no por Constitución, porque la reforma de la Constitución en la provincia todavía no se hizo, como sucede en otros estados del país o en el Estado Nacional. Digo, ¿hay algún lugar de la ley que diga que el defensor general debe actuar así como una especie de apéndice del Poder Ejecutivo, de algún modo ser coincidir con las líneas de trabajo del Poder Ejecutivo, o no lo dice en ninguna parte? No, no lo dice en ninguna parte. Lo que pasa es que la argumentación que se arma es que eso va más allá de la función, que eso no tendría que ocurrir, que es como volver un poco a este viejo cuento de otras épocas de la comunicación entre los aparatos del Estado y la sociedad, que los jueces o los funcionarios judiciales hablan solamente a través de su sentencia. Entonces, opinar en este marco es algo que es salirse un poco del estado de situación o de lo que el acostumbramiento que han tenido los funcionarios judiciales, y a algunos les molesta mucho que uno critique determinado tipo de decisiones, que lo haga público, que exprese opinión. Entonces, los cuestionamientos que uno puede hacer, por ejemplo, uno te doy, que también irritó mucho al sector que encabeza el senador Enrico, y que eso derivó en el primer pedido de destitución, fue haber cuestionado muchísimo la decisión de nombrar a Hugo Tonioli como jefe de la policía de la provincia de Santa Fe. Teníamos razón, como diría alguien, ¿no? Teníamos razón. Claro, y bueno, y también es sorprendente que hubo varios intentos, 2 creo, previo a este último, que fueron desestimados en su momento y que se vuelva sobre una misma argumentación. No sé qué sustento jurídico tiene eso, es curioso, ¿no? Sustento jurídico no tiene, es curioso, pero esto tiene que ver con distintos tiempos políticos, distintas conformaciones políticas de la Cámara. En realidad, lo que argumenta el senador Enrico es que en las anteriores ocasiones nunca fue tratado, entonces por nunca haber sido tratado no habría ya
un primer juzgamiento sobre esos hechos. No hay un doble juzgamiento por esto, claro. Eso es lo que dice, pero en realidad eso es falso, porque si no podrían tenerte con la espada de Damocles de iniciarte una destitución hasta que cambie la composición de la Cámara en una elección, y después cuando cambia la composición en la legislatura se puede iniciar eso. O sea, nunca prescribiría ninguna causa si la medida que vos no tengas los números legislativos para avanzar. Y no es así, obviamente. Y no debería ser así, pero bueno. Pero acá lo que está en juego me parece que es si abrimos o no abrimos lo que ocurre dentro de la Administración de Justicia, la discusión con la población, y creo que lo que no se quiere es abrirlo, quiere que sea una caja de Pandora donde la sociedad santafesina no sepa qué es lo que pasa dentro de los tribunales y que no pueda ser cuestionado lo que ocurre dentro de los tribunales. La línea principal de tu crítica vino siempre por el lado de la policía y de ciertos sectores de la justicia provincial vinculadas a la policía, no para, digamos, favorecer a los intereses de la sociedad, sino más bien todo lo contrario. Exactamente. Digo, esto ha sido muy sensible y evidentemente por los hechos que están sucediendo, la intervención casi nacional respecto a la agencia de seguridad que están llegando justamente en este tiempo a la provincia, de algún modo también se confirma eso de que la policía provincial estaba trabajando no a los intereses de la sociedad, ¿no? En algún sentido esto lo está ratificando. ¿Cómo lo ves a esto? No, yo creo que sí, que hay un problema muy grave de la forma que se administra la justicia y la forma que se brinda seguridad a la población santafesina, y me parece que todas las críticas que yo he hecho públicas iban por ese sentido. Esas críticas también las hemos llevado a los organismos internacionales de aplicación y de protección de los derechos humanos, que son parte de la Constitución Nacional, y eso también ha irritado y molestado mucho a cierto sector del gobierno y de la Administración de Justicia. Nosotros hicimos una denuncia internacional en la última sesión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y después de esta denuncia que nosotros hicimos vino esta petición del senador Enrico de correrme de mi lugar. Eso como tantas otras cosas, no sé, que te puedo citar también la crítica fuerte que nosotros hicimos al abreviado de los monos. A ver. Nosotros criticamos la causa de los monos, criticamos el manejo que hizo el juez Juan Carlos Felipe Viena sobre la causa de los monos, dijimos que era un mamarracho, que era una causa maniada, que era solo para entorpecer las investigaciones federales que estaban en curso, y los acontecimientos nos terminaron dando la razón, que eso era toda una puesta en escena para tratar de recuperar cierta legitimidad de cierto sector, pero no era algo seriamente llevado adelante, y los episodios contundentemente lo afirmaron. Sin embargo, el senador Enrico no está preocupado porque el juez Viena sigue impartiendo justicia sentado en su despacho, ¿no? A pesar de que se lo firmó apretando a un imputado para que sacara un abogado, se lo fotografió viendo peleas de box sentado al lado de un famoso narcotraficante de la ciudad, y se le secuestró una moto que había recibido de dádiva de ese mismo narcotraficante. Nosotros lo único que hicimos fue denunciar eso, y a nosotros nos quieren echar, y el juez Viena sigue sentado tranquilamente en su despacho. Bueno, habría que preguntarte entonces qué pasa con el Poder Ejecutivo de la provincia, que de algún modo ha instruido a sus aliados políticos principales para llevar adelante en esta comisión de acuerdo a la decisión que tomaron, ¿no? No, creo que el Poder Ejecutivo de la provincia está de acuerdo con esto. Nosotros también denunciamos al ministro de Justicia Silverstein, que tiene cajoneada por el fiscal Baclini una causa por administración fraudulenta desde su paso por la inspección de personas jurídicas de la provincia de Santa Fe, y tiene a su secretario legal y técnico, Mayarota, también procesado en una causa en Santa Fe por administración fraudulenta. Me parece que esas son las cosas que molestan, y esas cosas son las que la sociedad santafesina tiene que saber. Y no quieren que se sepa, no quieren que se abra esta caja de Pandora. Y yo creo que dentro de las obligaciones que tengo yo como funcionario público, como defensor general, es poner todas estas cosas sobre la mesa y que la sociedad las escuche, las decida, las critique y pueda sacar sus conclusiones. Hacemos un cortecito, pero te dejo una pregunta, algo así como que yo lo que pude percibir que el argumento principal del partido de gobierno en la provincia es que, bueno, Ganón está denostando al Poder Ejecutivo y eso excede los límites de su tarea. Lo charlamos después.